Bien, vamos a ver la última parte de este tema de las probabilidades, que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Y vamos a verlo con los ejemplos, ya que aquí en este tipo de problemas y en este tipo de actividades el lenguaje y la interpretación del lenguaje es clave para la resolución. Bien, vamos al teorema de probabilidad total. Se tiene una serie de sucesos A1, A2, A3, A4, A5 hasta N, tales que son incompatibles entre sí. A1, intersección con AJ, ahí, intersección con AJ, perdón, igual al conjunto vacío. Y la unión de ellos es el espacio muestral. Ya tenemos, esto estamos en condiciones de la definición de los axiomas de Kolmogorov. Entonces, se puede calcular la probabilidad de cualquier suceso B como, fijaos, como la suma de las probabilidades condicionales. En realidad es la suma de, si veis esto es la probabilidad de, esta es la suma porque el suceso B intersección con el suceso A1, A sub 2, más A sub 3, más A sub 4. Claro, cuando estamos hablando de intersección estamos hablando de producto de la probabilidad de un suceso por la probabilidad condicionada del otro suceso. Vamos a ver esto, lo vamos a ver otra vez, a ver si nos aclara un poquito más los diagramas de Venn. Bien, aquí tenemos, fijaos que aquí tenemos la unión de 6 sucesos, lo hemos hecho con 6 sucesos, que son incompatibles 2 a 2, y que es igual al espacio muestral. Fijaos que el rectángulo este es el espacio muestral y yo lo tengo fragmentado. Son incompatibles porque no tienen nada de intersección. Y ahora defino un suceso B, en un círculo que es así, y fijaos que de esta forma el B para calcular la probabilidad de que ocurra el suceso B, pues sería la probabilidad de que ocurra, aquí sería la suma de varios de B intersección con A1. Esto sería B intersección con A1, más B intersección con A4, más B intersección con A3, más B intersección con A2, que es conjunto vacío, con A5, que es conjunto vacío, y con A6, que es conjunto vacío. En realidad, fijaos que lo que estoy haciendo yo, claro, y las intersecciones de dos sucesos los puedo relacionar, si son dependientes e independientes, lo puedo relacionar a través del producto de las probabilidades condicionadas. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a verlo porque es muy importante en estos casos saber interpretar correctamente el lenguaje. Bien, vamos a ilustrarlo y vamos a hacerlo con este ejercicio que viene en el guión en la página 29. Dice, se sabe que el 65% de los accidentes de tráfico se producen durante la noche de los sábados. Bueno, leo mejor. Se sabe que el 65% de los accidentes de tráfico que se producen durante la noche de los sábados se deben a la ingesta excesiva de alcohol. El 25% se debe a la imprudencia del conductor. Va sobrio, pero es imprudente. Y el resto a otras causas, fallos mecánicos, etc. En estos accidentes el resultado es nefasto en el 30% de veces en el primer caso, es decir, en el caso que el amigo va mamado. El 20% en el segundo de los casos. El 20% es el caso de que la persona pues, es imprudente, o el 5% en el tercero de los casos, en otras causas, otros fallos, fallos técnicos, otros fallos que no son muy numerosos, por eso los metemos en otros. Y se nos pregunta, calcula la probabilidad de que uno de estos accidentes tenga un resultado nefasto. Yo quiero saber qué probabilidad tengo de que un resultado sea nefasto en un accidente los de un sábado por la noche. Vamos a ver y vamos a desglosar qué nos dice, porque en realidad este problema es un comentario de texto, propiamente dicho. Bien, vamos a definir el suceso. A. Ingesta de alcohol en sábado. La probabilidad de que sea de que tenga una ingesta de alcohol el sábado es del 0,65. Del 65%. Por favor, las probabilidades no trabajar con tantos por cientos. Vamos a trabajar siempre según la definición de Kolmogorov. Me voy a poner pesado, pero quiero la definición de Kolmogorov.
era que la probabilidad siempre fuese mayor que 0, pero la probabilidad del espacio muestral fuese 1. Luego, una de las consecuencias es que una probabilidad, según la definición de Kolmogorov, es un número entre 1, de un suceso es un número entre 0 y 1. Probabilidad de que sea de ingesta de alcohol 0,65, no 65%. Y accidente el sábado de la noche, detener el accidente el sábado de la noche por imprudencia del conductor, 0,25, que corresponde al 25%. Otras causas, 0,1, ¿vale? Que corresponde a otras causas. Pues bien, aquí hay los accidentes del sábado. Aquí, ¿qué situación tengo haciendo comentario un poco de texto del enunciado? ¿Cuáles son las tres causas? O los tres sucesos que no obtenemos en un accidente de un sábado por la noche. Que sea de ingesta de alcohol, que sea imprudencia del conductor o que sean otras causas. Pues bien, las otras causas, pues 65 más 25% hacen el 90%. 100 menos el 90% da el 10%, luego la probabilidad es de 0,1, ¿de acuerdo? Es de 0,1, nunca el 10%. Vamos a ver, ahora definimos otro suceso. Probabilidad de tener un resultado nefasto, ¿vale? Nos dice lo siguiente, en el primer caso, es decir, primero que tenga un accidente por tener alcohol, por consumir alcohol, y que el resultado sea nefasto, 0,3, que es el 30% que dice el enunciado. El segundo caso, que primero que tenga una imprudencia, que sea nefasto en caso de imprudencia. Primero ha sido un accidente por imprudencia y luego que tenga un resultado nefasto, 0,2. Esto corresponde al 20%. Tenemos que interpretar correctamente lo que dice el segundo párrafo del problema. La segunda, que el accidente sea por otras causas y con resultado nefasto. Primero tiene el accidente por otras causas y el resultado nefasto del 0,65%. Es decir, en esta es una situación donde ya sabemos la causa y el resultado 0,05, que corresponde al 5%. ¿De acuerdo? Fijaos que todos los... Bien. Bien, el espacio muestral que tenemos aquí es los accidentes, las causas de los accidentes. El espacio muestral son las causas de los accidentes de un sábado por la noche. Y los tres sucesos elementales, fijaos que son sucesos elementales por ingesta de alcohol, por imprudencia o por otras causas. La unión de todo esto hace el espacio muestral. Fijaos que si es por ingesta de alcohol, no es por imprudencia, ya que si es otro tipo de imprudencia, estamos hablando bastante imprudente, bastante imprudente y el borracho, pero en el volante también se hacen mucha imprudencia, exceso de velocidad, saltarte stop, y a lo mejor ir conduciendo y estando guaseando o grabándote, haciéndote tu proeza. Bien, aquí fijaos que el alcohol y la imprudencia, pues el suceso, la intersección es la misma que el alcohol y otras causas, y de la imprudencia y otras causas, conjunto vacío. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Yo el espacio muestral lo puedo hacer. Bien, vamos a ver ahora, vamos a hacer el otro suceso, vamos a definir a partir de otro suceso, que son la probabilidad de que esos resultados sean nefastos, que están relacionados con los accidentes del sábado. La situación es la siguiente. Probabilidad de tener un resultado nefasto. Pues que sea nefasto y el espacio es la intersección. Aquí esto un poco no lo podéis entender. Si no lo entendéis, fijaos, muy fácil, ¿vale? Esto que sea nefasto y que además que sea y por causa de ingesta de alcohol. Más que sea nefasto y además que sea por causa de imprudencia, de otro tipo. Y tercera, o que sea nefasto más y otros motivos. Fijaos que aquí tenemos la suma de las probabilidades de intersecciones con los distintos sucesos, porque fijaos que la unión de las causas de alcohol, imprudencia y otras causas hacen el espacio muestral de los accidentes que ha habido
ese día, el fatídico sábado por la noche? Pues fijaos que aquí tengo la suma de las intersecciones, porque o es un resultado nefasto por ingesta de alcohol, o es un resultado nefasto por otro tipo de imprudencia, o es un resultado nefasto por otras causas, la suma de las tres. Fíjate que como son intersecciones, la probabilidad total pues sería probabilidad de que sea por ingesta de alcohol, por nefasto, que sea un resultado con la probabilidad de que tenga un resultado nefasto a causa de una ingesta de alcohol, más, como es la intersección de dos sucesos, probabilidad de la ingesta de alcohol, de la imprudencia, perdón, y que sea un resultado nefasto habiendo habido una imprudencia previamente. Probabilidad de obtenerlo por otras causas, por la probabilidad, como es una intersección, probabilidad de que tenga un resultado nefasto sabiendo que ha sido un accidente por otras causas, como puede ser la mecánica, pues 0,65, que era el 65%, era la probabilidad de tener accidente teniendo alcohol, 0,3 eran los resultados nefastos dentro de la gente que lo había tenido en un alcohol, habiendo tenido un accidente, habiendo consumido alcohol, probabilidad de que sea de una imprudencia, la probabilidad de tener un accidente siendo imprudente es 0,25, y probabilidad de tener un resultado nefasto habiendo sido imprudente, 0,2, que era el famoso 20%, el 25%. Probabilidad de otras causas, que lo habíamos deducido por reducción o por suceso complementario, que era 0,1, ya que la suma de 0,5, 0,65 más 0,25 más 0,1 hace 1, ¿vale? Que es 0,1, que era el 10% que habíamos deducido, o la de tener un resultado nefasto debido a otras cosas, 0,5. Si yo lo sumo todo, me va a dar 0,25. Probabilidad, según Kolmogorov, 0,25. Según la DGT, el 25% de los accidentes de los sábados es por causa... eso. Tienen resultado nefasto, perdón. El 25%, según la DGT, sería el 25% de los accidentes de tráfico son por causa, tienen resultado nefasto. De todos los accidentes que ha habido, ¿vale? Probabilidad. Bien, vamos ahora al teorema de Bayes. Teorema de Bayes es si se tienen los sucesos A1, A2 y AN tales que son incompatibles entre sí, son las mismas condiciones que en la probabilidad total, son incompatibles entre sí y la unión de todos estos sucesos hacen el espacio muestral. Entonces, ¿qué pasa? Se puede calcular que la probabilidad de cualquier suceso B como probabilidad de A partido de A del suceso AJ. Quiero calcular la probabilidad del suceso A sub J debido, que pertenece al espacio muestral, debido a B. Sabemos que es de B y quiero saber la probabilidad que ocurra el suceso J. Fíjate que aquí, ¿qué es lo que hago? Aquí en realidad, si tú te pones a ver esto, pues yo cogería y si cogemos y definimos la probabilidad esta, pues sería probabilidad de AJ partido de B, pues sería probabilidad de AJ intersección con B, y aquí abajo la probabilidad de B. Claro, como la probabilidad de B lo hemos obtenido mediante el teorema anterior, el teorema de probabilidad total, como esto, y aquí pues puedo hacer, aquí ni más ni menos, pues puedo hacer probabilidad de AJ, que esta se tiene que conocer, de AJ por probabilidad de B teniendo AJ, partido por la probabilidad total, ¿vale? Probabilidad de B. ¿De acuerdo? Pues sería de esta forma. Así ya lo obtenemos. ¿Queda claro? Bien, vamos a aplicarlo y durante la aplicación lo voy a comentar. En el guión anterior se sabe que el 65% de los accidentes de tráfico se producen durante la noche de los sábados, se deben a la ingesta excesiva de alcohol. El 25% se debe a la imprudencia del conductor. Estaba sobrio, pero era imprudente, no había...
y el resto a otras causas, fallo mecánico, etcétera, etcétera. El resto de accidentes a otras causas. En estos resultados, el resultado es nefasto el 30% de las veces en el primer caso, el 20% en el segundo caso y el 5% en el tercero. Me pide, la primera es, calcula la probabilidad de que uno de estos accidentes tenga resultados nefastos. Ya lo hemos calculado porque es el mismo enunciado. Y este, si se produce un accidente nefasto, calcula la probabilidad que sea a causa de la ingesta de alcohol. ¿Qué significa esto? Yo voy ahora mismo, me llaman de atestado, yo soy un guardia civil, me llaman de atestado de informes y voy a urgencias. Y me dicen que la persona que han llevado ahí a urgencias del hospital, habiendo habido un accidente, se ha muerto. Entonces quiero sacar, una vez que está muerto, vamos a sacar qué probabilidad tiene esta persona, el finado, de haber sido por un accidente de causa de alcohol. Porque está claro que se ha muerto, que está muerto, ya sabemos de sobra que está muerto y que ha sido a causa de un accidente de tráfico. Pero no sabemos cuál ha sido la causa del accidente de tráfico. Vamos a ver la probabilidad. Bien, con los datos que hemos obtenido anteriormente. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué sería? Probabilidad. Sabemos que el resultado es nefasto. Probabilidad de que ha sido sabiendo que es nefasto, ya se conoce, por eso ponemos nefasto abajo. Vamos a ver que haya sido por consumo de alcohol. O sea, la probabilidad condicionada del suceso A, ingesta de alcohol, y a condición de que el resultado haya sido nefasto. Si yo utilizo lo que hemos visto desde el principio de la probabilidad de la intersección, pues sería probabilidad de n por probabilidad de la intersección de que además que el accidente sea por ingesta de alcohol y además tenga consecuencias nefastas. Bien. ¿Esto cómo se resuelve? Pues esto se resuelve ni más ni menos con la definición de la probabilidad condicionada. Probabilidad de A por probabilidad de N condicionado por A. Esto sí lo sé porque viene en el enunciado. Y aquí sería la probabilidad total, fíjate. Probabilidad de que sea por causa de consumo de alcohol, resultado nefasto. Probabilidad de que sea por ingesta, por imprudencia, probabilidad de que tengamos que el resultado sea nefasto habiendo cometido el conductor una imprudencia y probabilidad de otras causas por la probabilidad de que tenga el resultado nefasto habiendo sido por otras causas el accidente. Bien, fijaos que esto corresponde a la probabilidad de n. En probabilidad total hemos sacado el resultado que me daba 0,25. Y aquí pongo probabilidad de que sea el accidente por causa de ingesta de alcohol. El 0,65, que lo deduzco del 65%. Y probabilidad de que, habiendo tenido el accidente por ingesta de alcohol, que tenga el resultado nefasto, que era 0,2, porque era el 20%. Bien, el 20% de la gente que tiene un accidente, porque hay un 80% que el resultado no es nefasto. Bien, pues aquí sería pues 0,65 por 0,2, pues me da 0,52, según esto, o el 52%. El 52% de las personas que tienen un resultado nefasto en un accidente ocurrido un sábado por la noche es por ingesta de alcohol. Sería lo que diría la Dirección General de Tráfico, que no utiliza la definición de Kolmogorov, sino los tantos por ciento, no utilizaría 0,52. Bien, vamos a coger aquí una tabla de unos alumnos de bachillerato. El porcentaje de los alumnos que han terminado segundo de bachillerato con todas las materias aprobadas de cada uno de los 3 grupos de cierto centro escolar se recoge en la tabla. Escogido un alumno de segundo de bachillerato al azar, calcula la probabilidad de que tenga todas las materias aprobadas. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué ocurre? Aquí sería el número de alumnos. El primer grupo tiene 32. Pues el 68% lo ha aprobado todo. El grupo 2 tiene 35 alumnos.
Pues el 72% lo ha aprobado todo. El grupo 3 tiene 31 alumnos. Pues el 84% lo ha aprobado todo. Tener en cuenta el 68%, 0,68, 72, 0,72 y 84, 0,84. Tenemos que utilizar la definición de Kolmogorov. Vamos a ver ahora el trabajo de campo y cómo lo hemos abordado. Bien, aquí había un pequeño error, que aquí he puesto 32 dos veces, lo mismo luego pues aparece ese error, por ahí nos pasa algo de factura, pero el proceso y la explicación es totalmente correcta. Fijaos cuántos alumnos tengo, en total 32, más hacen, aquí está 95, pues no, son 98, me había equivocado, ese era uno de los errores que tenía, 98. Vamos a definir los distintos sucesos. Suceso le vamos a llamar 1, pertenecer al grupo 1, 2, pertenecer al grupo 2, 3, pertenecer al grupo 3. La probabilidad de pertenecer al grupo 1 pues va a ser 32 alumnos, porque es de todo el instituto, entre los 98 de segundo de bachillerato. Probabilidad de pertenecer al grupo 2, 35 alumnos. Aquí debo de poner 35 alumnos, porque aquí está un error que va a ir en cabeza. Partido de 98. Y probabilidad de pertenecer al tercer grupo. Pues 31 alumnos, partido de 98. Fijaos que el total. Bien, vamos a definir otro suceso que es tener todo aprobado. El suceso A, tener todo aprobado. Bien, probabilidad de tener todo aprobado siendo del primer grupo. Sé que eres del primer grupo, los alumnos que están en el primer grupo, ¿qué probabilidad tienen de estar aprobados? 0,68, porque hay un 68% de aprobado. Pero tenemos que utilizar, lo repito, lo tripito y lo antetripito. No poner, vamos a utilizar el concepto de Kolmogorov. Probabilidad dentro del grupo 2. ¿Qué probabilidad se tiene de tener, de estar, siendo del grupo 2, tenerlo todo aprobado? El 72%. ¿Qué me dice Kolmogorov? 0,72, ¿vale? Probabilidad de que perteneciendo al grupo 3 tengas todo aprobado, pues tiene un 84%. O la definición de Kolmogorov, 0,84. Muy importante trabajar con esto. Bien, vamos a ver, aquí lo que me interesa es calcular la probabilidad de tenerlo todo aprobado, ¿vale? Cojo ¿en qué consiste según el enunciado? Pues en elegir un alumno al azar de segundo de bachillerato y saber que lo tiene todo aprobado. ¿Qué va a hacer la EBAU? Ni más ni menos. ¿Qué va a hacer la EBAU? Han salido las notas, están todos los de segundo de bachillerato ahí agolpados, esperando que salga el tema. Pues bien, ¿aquí qué sería? Pues probabilidad de pertenecer al grupo 1 y tenerlo todo aprobado, más la probabilidad de pertenecer al grupo 2 y tenerlo todo aprobado, más la probabilidad de pertenecer al tercer grupo y tenerlo todo aprobado, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Probabilidad de pertenecer al primer grupo por, como son la intersección de dos sucesos, probabilidad de pertenecer al primer grupo por la probabilidad de, perteneciendo al primer grupo, tenerlo todo aprobado, más la probabilidad de 2 y de pertenecer al segundo grupo y tenerlo todo aprobado. Probabilidad de estar en el segundo grupo por la probabilidad de, siendo del segundo grupo, tenerlo todo aprobado, según la definición de la intersección de probabilidad o de la probabilidad condicionada, como vosotros prefiráis, y probabilidad de pertenecer al tercer grupo y tenerlo todo aprobado por, primero, probabilidad de pertenecer al tercer grupo por la probabilidad de, siendo el tercer grupo, tenerlo todo aprobado, que era el 84%. Aquí cojo 32,92, 0,68, 35,98 por 0,72, que era el 72%, 31,98 por 0,84. Todo lo multiplico haciendo el trabajo, la calculadora me da 0,74428921. Fijaos que va a salir este resultado por ahí, lo voy a luego reutilizar para la segunda parte de este problema, ¿vale? Bien. La bolsa B sub 1 tiene 5 caramelos de fresa y 3 de menta. La bolsa B sub 2 tiene 6 de fresa y 2 de menta.
Se escoge una bolsa al azar y se extrae un caramelo. Calcula la probabilidad de que el caramelo sea de fresa. Este es el ejercicio, esto es lo que dice el enunciado del ejercicio 2 de la página 31 de nuestro guión. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. No se dice nada de la bolsa 1 y la bolsa 2. Por lo tanto, la probabilidad son equiprobables. Cuando no se digan nada de sucesos son equiprobables, porque ya diré ahora lo que significa. Sabemos que la bolsa 1 tiene 5 caramelos de fresa, 3 de menta, y la bolsa B2 tiene 6 de fresa y 2 de menta. Bien, el 16. Vamos a definir los sucesos. Probabilidad de dirigirse a la urna B1. B2, probabilidad de dirigirse, perdón, B1, suceso B1. Vamos por partes que ya me he liado. B1, dirigirse a la urna B1. Por lo tanto, la probabilidad B2, dirigirse a la urna B2. Probabilidad de B1, como no se dice nada, yo en principio voy a escoger la urna de manera aleatoria. Luego yo aleatoriamente pues cojo una urna u otra. Un medio, por lo tanto la probabilidad de coger la primera urna pues de un medio. La probabilidad de coger la segunda urna es otro un medio. Bien, vamos, la F, el suceso F. Obtener caramelo de fresa. Y M, obtener caramelo de menta. Muy importantes las definiciones de los sucesos. Vamos aquí, lo voy a hacer por diagrama de árbol. El diagrama de árbol, fijaos que aquí tengo esta situación. Aquí cojo, a ver, la bola, urna 1, urna 2. Probabilidad de dirigirme a la urna 1, un medio. Probabilidad de dirigirme a la bolsa 2, un medio también. Y me sigue diciendo que dice que la bolsa B1 tiene 5 caramelos de fresa y 3 de menta, según el enunciado. ¿Cuántos caramelos en total tiene? 8 caramelos, la bolsa B1, de los cuales 5 de fresa. Pues la probabilidad de, ya una vez que estoy en la bolsa B1, obtener un caramelo de fresa son 5 posibilidades entre 8, 5 octavos.